Hola a todos, espero que estén súper bien, bienvenidos. La semana pasada hicimos un especial en mi canal de Twitch. Estuvimos toda la semana viendo videos de terror, hablando de esos temas y también estuvimos haciendo llamadas con seguidores para que nos contaran sus experiencias paranormales. Entonces eso es lo que van a ver en este video y espero que les guste mucho. Patrona, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí un Y gustazo en hay algo con saludarte quien a lloraban. ti y al chat. Qué bueno, qué bueno, qué gusto hablar contigo. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Soy de Guadalajara, patrona, Ajá. más bien, bueno, soy de Zapopan, pero pues aquí todo Ah, el mundo le dice Guadalajara, sí, ¿no? sí, sí. Zapopan, Jalisco. Eh, Muy bien, muy bien. ándale, Cuéntanos, ándale, pues cuéntanos tu historia. te Dime. voy a contar, bueno, más bien les voy a poner en contexto. Ajá. Haz de cuenta que yo estudié desde la secundaria en el seminario de Guadalajara. Eh, Bueno, normalmente en el seminario de Guadalajara, pues nunca te van a enseñar materias de exorcismo ni de esas cosas. Ujú, Pero como éramos un montón de raza, ujú. yo me dediqué a hacerme amigo de padres exorcistas. Entonces, pues el primer sábado fui, todo bien, el padre me recibió ahí en el curato, estaba su mamá, su familia Oye, ¿qué edad y tenías tú? todo bien. Yo tenía 17 años. Ok. Y, y ese padre, por ejemplo, fue exorcista de aquí de la arquidiócesis de Guadalajara. Y tenemos mucho, o sea, nos la llevábamos muy bien. Que primero llegué y nadie estaba de su familia. Y ya me llega y me dice, a ver, ¿sabes qué onda? Me llegaron rumores de que hay una infestación. De hecho, te iba a decir, Ajá. hace poquito te mandé por el Instagram que te quería mandar una historia de una infestación que no es lo mismo que una posesión. Una infestación es cuando están cometiendo actos como brujería, como, o sea, una brujería muy pesada, Ajá. te suelen dar movimientos o como cosas, más bien como que si empiezan a atacar objetivos, pues, los demonios. En este caso empezaron a atacar el templo. Pero bueno, antes de eso, ya me fui muy adelante, el Ujú. padre me dijo, me están llegando rumores de que va a haber una misa satánica aquí en el pueblo. Y yo Ajá. le dije, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Y Porque qué pues yo onda? no ¿A qué hora sabía. llegamos? Ajá. Y luego me dice, no, no podemos hacer nada porque no sabemos dónde están. Lo que sí hice es que desaparecieron dos recién nacidos del pueblo. Entonces yo le dije, a ver, padre, entonces, pues hay que buscarlos o qué. Y me dice, no, la policía está encargándose de eso. Lo que nos toca a ti y a mí es aguantar los embates del demonio. Y yo dije, pues, ¿qué Ok. nos puede hacer si estamos en el templo, no? Ok. Y ya me dice, no, dice, va a haber una infestación. Entonces le dije, bueno, pues no sé qué voy a hacer, pero aquí estoy, pues para lo que usted me diga. Entonces, a eso de las 7 de la noche, se fue la luz en la mitad del templo, incluyendo donde nosotros estamos y la mitad del pueblo, hacia el lado de la barranca. A mí me dio un cuarto donde estaba en el segundo piso y mi ventana daba hacia, o sea, se veía la barranca. Se veían casas, pues, porque generalmente en los pueblos, pues el templo está en medio. Sí. Pero, pues en el segundo piso se veía la barranca hacia, muy bonita, o sea, se veía bien padre, bien chido. Y a mí me encantaba. Y las ventanas, pues un templo viejo, pues son de madera. Entonces, pues yo andaba con mi velita y en eso cenábamos todo con velitas porque pues no había luz. Y en eso de las 12 de la noche se empezaron a escuchar gritos muy fuertes. Y yo dije, pues, ¿qué onda? Entonces el padre lo que hizo fue decirle a todo el pueblo que se metiera a sus casas y no saliera por más gritos que escucharan. Y por las calles se escuchaban gritos como que si estuvieran golpeando a mujeres, pero así muy desgarradores. Y el padre me dice, ¿sabes qué? Vámonos a rezar. Vámonos al templo, vámonos a rezar. Y le dije, ok, vámonos a rezar. Dice, tráete tu sotana, porque yo tenía sotana. Ahí Sí. está el menso de yo, que me había dicho antes que cerrara las ventanas. Pero como yo llegué muy cansado
y todo, nada más me acuerdo que dejé mi sotana en la cama, y en la sotana estaba, en la cama estaba, enfrente de la sotana estaba un crucifijo, que daba, bueno, que si tú lo volteabas a ver de frente, a espaldas estaba la ventana. Cuando iba subiendo las escaleras, me di cuenta que estaba la ventana abierta. Y haz de cuenta que iba subiendo. Llego a la cama y empiezo a oler un olor así, así como podrido. Así ya como a carne podrida. O sea, un olor de un animal le quedaba corto. Era un olor más penetrante y más asqueroso. O sea, hasta llegué a ser el tipo de, así, ¿no? O sea, del asco. Entonces, llegué a la cama y en eso sentí, o sea, sentí como si me hubiera llegado una tristeza, o sea, una tristeza de la nada, así como cuando te corta tu novia, así tipo depre, así de esas que dices, no manches, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿por qué? O sea, no, sentí un vacío bien feo y luego me acordé, o sea, de los libros que había leído y que me dijo este padre que así es un tipo de manifestación de demonio. Ok. Entonces, lo que hice fue, o sea, primero vi la ventana abierta y el padre me dijo, no dejes ventanas abiertas. Y dije, ya valió. Entonces, no volteaba a ver la ventana, no volteaba, pasé, fui por mi sotana y el olor se hacía más y más penetrante cada vez que iba por la sotana. Entonces, llegué a la sotana y en eso escuché como que le pegaron a la ventana así, así como, y dije, y me quedé quieto. Me acuerdo muy bien que me quedé volteando a ver la sotana y luego volteé a ver el crucifijo y dije, ya me agarró el chamuco aquí, ¿eh? Ujú. Ya me di cuenta que lo que vi o sea, lo pensé, Sí. pero cuando volteé a ver el crucifijo, como pues para ponerme ahora sí que me saliera lo padrecito de ponerme a rezar, pues vi que se giró boca hacia abajo Boca y a abajo mí el me dio, crucifijo. o sea, se giró en la pared y yo dije, a ver, le dije, bueno, de entre todo lo que había estudiado y preparado, me dije, a ver, yo lo reté. O sea, le dije, ¿me quieres asustar? Dije, eso es para mí San Pedro. Eso significa San Pedro. Pero yo estaba más, o sea, yo cuando me pongo nervioso a veces me pongo a contar chistes. O soy así como que muy graciosillo, ¿no? Ajá. Y en eso el Cristo se cayó, pues se cayó de arriba de la sotana y en eso empezó a leer más feo y empezó así como que se sintió como si hubiera bajado un elevador. Cuando bajas el elevador, ya ves cómo se siente cuando, no sé, cuando vas a un hotel Cuando se que detiene. tienen muchos pisos, y baja y se detiene, así sentí, y empezó a leer aquello más gacho y cerré los ojos, dije, no, ya, aquí está atrás de mí, porque yo lo sentía, y yo estaba atrás de mí, y yo dije, ya está atrás, aquí, ya está atrás, ya está atrás, y luego me quedé callado y dije, no, ya valió, dije, pues, ¿qué hago? No puedo moverme, me quedé así petrificado, y en eso dije, me voy a voltear, y voy a agarrar las ventanas y las voy a cerrar. Y me voy a bajar corriendo a como me acuerde, porque no abrí los ojos para nada. Entonces, haz de cuenta que cuando me volteo, siento como si fuera, mm, no tenía cortinas la ventana. Era un cuarto que usaba nada más así como para visitas, pero las cortinas estaban metidas en lo que vendría siendo atrás de las ventanas, pues, o sea, de madera. O sea, no Sí. podía sentir yo las cortinas. Entonces, lo que yo hago es, con los ojos cerrados, me volteo, agarro las ventanas y no las podía, así como que, o sea, me costaba muchísimo trabajo como moverlas, pero sentía como si las manos alguien así estuviera puestas así, o sea, se movían un poquito, pero las regresaban hacia el lugar. Entonces estaba así como que yo queriendo, haciendo fuerza de moverlos hacia adentro y le dije, no, de aquí no me vas a, dije, aquí no, bueno, dije, en mi mente le dije, de aquí no me vas a mover hasta que yo le cierre. Mm. Entonces recordé, esa infestación no es
que sea un demonio fuerte, o sea, Posesión, porque ajá. muchas veces los demonios, cuando una casa embrujada, poseída, o una persona poseída queriendo hacerte la maldad, pues sí, sí tiene cierto efecto en cuestiones materiales, o sea, sí te puede aventar, sí te pueden sacudir, pero en esa situación tan, no es tan fuerte porque los demonios están ocupados en el ritual. Más bien acá andan queriendo espantar porque en cierta manera sí la oración sí hace un cierto efecto en contra de los rituales satánicos. Entonces, acá andan acá como distrayendo a los padrecitos y a las personas que están rezando, pero no es tan fuerte, o sea, nada más pueden mover cosas, hacer ruidos, rasguños, corren en la azotea, cosas así, pues. Y, o huele feo. Y en este caso pues, me acordé de eso y le dije, a ver, que para empezar, tú no me puedes controlar. Y empecé a rezar en voz alta, y ya fue cuando el padre se vino atrás, o sea, se vino porque ya me había tardado, Sí. se vino a buscarme, y ya fue cuando me dice, a ver, ¿qué pasó? Y de repente, de la fuerza que estaba haciendo, cuando dijo, ¿qué pasó? Cerré la ventana así con toda la fuerza, Ah, hasta me machuqué los dedos, porque estaba haciendo mucha fuerza en cerrarlo, pues. Y le dije, no, padre, ya le platiqué, me dice, es que han de haber venido a distraerte porque sabe qué vamos a hacer. Y agarré de todo, y entonces volteé rápido, y el olor se empezó a ir. Agarré rápido mi sotana, nos fuimos a la capilla y nos pusimos a rezar. Y estando dentro del templo, en la capilla, donde estaba el Santísimo, de la nada, o sea, llegamos así, nos hincamos, empezamos a rezar con veladoras. De no sé dónde empezaron a caernos botellas. Y las botellas empezaban a tronar a un lado de nosotros, pero no nos pegaban. No sé por qué ni de dónde las aventaban. Yo no volteaba, yo nomás con los ojos cerrados, porque fue cuando nosotros llegamos, nos sentamos, nos hincamos, empezamos a rezar. Y de repente así, o sea, de las paredes parecía como si salieran las botellas, pero se reventaban y no nos pegaban, o sea, los gris no nos rozaban. Sentía que me pegaban en el pantalón, o como las sotanas son de manga larga, pues pegaban en las mangas, pero yo tenía mi libro de exorcismo, que es uno negro, que trae unas oraciones especiales para infestaciones, que son esos libros vienen divididos en dos, en español y en latín, pero casi siempre usábamos mucho el latín, porque es como que tiene un poquito más de fuerza, pero, o a veces también usábamos el español, pues, pero estábamos así rezando, y estábamos así como que unas oraciones como de liberación, cuando de repente dejaron de aventarnos las botellas, y todo se empezó un tranquilo, o sea, estuvo tranquilidad, ya no se escuchaban ruidos, ya o sea, se escuchaban ya que la gente como que empezaba a salir como que a caminar, o no sé, o sea, se escuchaba así como el murmullo de la gente, ajá. pero mm, ya no se olía, no se sentía el ambiente tan pesado como de estrés, o sea, y de ese estrés como de que si abro los ojos ahorita se me va a poner aquí uno enfrente y Mm. voy a sacar un pedote. Algo así, pues ya no se sentía algo así, ya se sentía más tranquilo. Cuando esto me dice el padre, ¿sabes que ya han de haber terminado? Y terminaron a las 3 de la mañana. O sea, justamente a las 3 de la mañana dejó todo. Bueno, 3:15, 3:20. O sea, no recuerdo muy bien, pero sí eran pasaditos de las 3 de la mañana porque se escuchó el reloj de las 3 del pueblito como ya después de 15 minutos ya se tranquilizó. Ok. Pero no, y esa vez me dio diarrea, calentura, me dio de todo porque fue como una situación muy estresante. Sí, Pero bueno, el terror te lo digo bien tranquilo, pero pues en el momento sí, me estaba claro, haciendo del baño. claro. Eso fue una de muchas. Bueno, tengo como otras 5, pero pues ahí después los platicamos, patrona. Perfecto. Oye, ¿qué edad tienes ahora? Tengo 36, O sea que soltero, fue casi, divorciado.
19, 19 años tiene esto y todavía lo cuentas así como que, o sea, recuerdas el estrés que viviste en ese momento, aunque ahorita ya lo puedes platicar obviamente más tranquilo. Oye, pues ¿Alguna estuvo otra muy pregunta? interesante tu historia, Francisco. No me esperaba algo así, me gustó que la contaste muy bien, con muchos detalles. Y pues cuando quieras, ya sabes que eres bienvenido aquí, cualquier día de esta semana o los sábados de terror, para que nos sigas contando las historias que quieras. La contaste muy bien, me gustó mucho. Muchas gracias, Francisco. Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, ¿cómo te llamas? José Miguel. Ah, Bueno, me ok. dicen Pepe. Pepe. Vamos a ver, Pepe, cuéntanos tu historia. Bueno, así rápido consulté a un como brujo y me recomendó que hiciera un curso de Reiki. Me metí, no sé si lo conozcan, De Reiki. pero como que te abre canales. Ajá. Ujú. Y después de eso empecé otra vez como a ver cosillas. Y me pasa mucho de que en sueños veo como lo que se llama déjà vu. Ujú. Me sucede. Entonces, en lo de Reiki, pues me iniciaron en lo de meditación y una vez me propuse así como, bueno, lo voy a intentar hacer como para ver algo de mi futuro Ok. y empecé a meditar. Ya me quedé dormido y no recuerdo haber visto algo, pero cuando me desperté tenía la sensación de estar acompañado de dos presencias, Ujú. que una era fría y la otra era caliente. Ok, o sea, tú Y tenías esa sensación de que una era fría y una era cálida. Mm. y yo me las imaginaba que pues la fría era azul, ¿no? Y la caliente era de color rojo. Rojo. Pero pues como de pequeño veía muchas cosas, mi papá me decía que cuando sientes algo tú piensas que no pasa nada y no te va a pasar nada. Entonces en mi mente pues empecé a pensar, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero en eso sentí que la presencia roja se empezó a mover y de repente nada más sentí una presión en el cuello, como si me estuvieran ahorcando. Y previo a eso, unos días antes, había tenido muchos problemas para dormir. Entonces ya como que no me podía mover y me empezaba a faltar un poquito el aire. Y en eso decidí abrir los ojos. No vi nada, pero en cuanto abrí los ojos, como que ya dejé de sentir esas dos presencias. Ok. Y después, consultando con la maestra de Reiki que me inició, pues me explicó eso, ¿no? De que abres como canales y puede ser que se despierte como el tercer ojo y esas cosas. Ajá. Y que probablemente pues haya sido como una experiencia relacionada a eso. Entonces, si no les gusta sentir esas cosas, no les recomiendo que se inicien en el Reiki. En el Reiki. ¿Y todavía vas a eso o dejaste de ir? Dejé de ir porque era mucho lo que me costaba dormir por lo que empecé a sentir. Ok. No, Eso. fíjate que sí había escuchado del Reiki, pero no, nadie había contado alguna experiencia que tuvieran, entonces como que es la primera vez que escucho algo así. ¿El Reiki es meditar? Pregunta Davián. No, pero se puede complementar, como que entras en un estado como de tranquilidad, como para canalizar la energía. Pero o sea, eso, el Reiki va a está enfocado en otras cosas como sanar emociones y problemas como físicos relacionados a las emociones. Pero supongo que como tenía ya ese background de sentir cosas, pues como que se despertó un poco más. Ok. Sí, como que lo puedes guiar a este lado de lo del tercer ojo y todo eso, ¿no? Sí, pero la verdad es que es una experiencia un poco fea. Ok. Dice Penny, dice, ¿dentro de tus meditaciones veías colores? No, solamente como
estás más consciente de tu cuerpo, o sea, de la superficie en la que tocas, tu respiración, sientes como el viento o el aire si tienes, no sé, el abanico, por así. Ok. Pregunta Mochi si ya no volviste a sentir lo mismo. O sea, tú dejaste de ir a lo de Reiki y ya no te volvió a pasar nada. Pocas veces, pero ya menos, como antes de que de repente escuches como, no, bueno, así te ha pasado de que estás por dormir me ha pasado de que siento que alguien me sopla en el oído o cosas así como muy X, Sí, más pero que tranquilo. son como de manera inconsciente. Ok. Janine pregunta si es como entrar en trance. No, no, yo creo que eso es más profundo. Es más profundo. Sí, o sea, entrar en trance supongo que es como Es más que lleva profundo. más tiempo, ajá. Ok. Pregunta Pepe, ¿cuánto tiempo pasó antes de que comenzaran a pasarte cosas? Casi enseguida, en la misma semana. Ok. Bueno, se inicia y tienes que pasar 21 días que lo tienes que hacer todos los días. Ok. Y después de esos 21 días como que ya empecé a sentir más cosillas. Pues Pepe, muchas gracias por tu historia, está muy interesante, sobre todo que no había escuchado algo así con respecto al tema de Reiki. Y pues cuando quieras contarnos otra historia, ya sabes que aquí vamos a andar. Yo creo que esta sección la vamos a dejar para los sábados de terror, así que cuando quieras, eres bienvenido. Muchas, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Igual luego te mando por ahí por correo. Va que va. Muchas gracias, Pepe. Bye. Bye. Listo. Estuvo buena, me gustó.